El antiguo Egipto es un lugar que aún es deseable de poder ser visitado aún en nuestro tiempo. Muchas de las personas que lo han visitado nos han compartido fotos, nos han compartido videos y nos podemos dar una idea de lo que son los vestigios del antiguo Egipto. Es bien interesante cómo luce, por ejemplo, aunque no hayamos ido con los videos que nos mandan, cómo luce el interior de una pirámide. Ve cómo es la luz, ve los muros, ¿te imaginas si es frío? ¿Cómo ha de oler en ese lugar? ¿Cómo se ha de escuchar? Si se escucha un eco, no se escucha un eco. Es interesante cómo es todo el mundo de las ruinas de Egipto. Hay grandes monumentos, esfinges, obeliscos, muchas cosas. Hay muchas inscripciones en las paredes, conocidas como jeroglíficos egipcios. Quiero platicarte una historia acerca de ellos, que en 1799 un francés descubrió por casualidad una piedra en una ciudad llamada Rosetta. Esta piedra pesaba casi 1 tonelada de peso y era parte de las ruinas de la demolición de un templo. Y esta piedra de Rosetta, lo que se encontraron es que tenía un mismo mensaje en 3 idiomas distintos. En la parte superior, el idioma de esta piedra Rosetta son los jeroglíficos egipcios, el lenguaje de los faraones, es el lenguaje que estaba puesto en todos esos monumentos. Esta parte en medio es la parte de otro idioma egipcio, pero no es el de los faraones, no son los jeroglíficos que nosotros vemos, es otro tipo de idioma egipcio. Y en la parte inferior, la pieza más importante, al ser un mismo mensaje, esta parte de abajo estaba escrito en griego antiguo, idioma que aún muchos manejaban. Y gracias a esta piedra de Rosetta fue la clave para poder descifrar, para poder entender el idioma y los jeroglíficos egipcios. Esa fue la puerta, la llave que abrió la puerta a poder conocer un mundo que en ese momento era desconocido. Por miles de años fue un idioma muerto porque no se entendía. Y gracias a este descubrimiento, a los expertos lingüistas y algunas otras cosas que ayudaron, esta sí fue una pieza clave para poder entender los jeroglíficos egipcios. Y bueno, pues algo que es muy interesante es que ahora esos mensajes que querían comunicar, esos nombres de los faraones y todo lo que tenía comunicado sus ruinas, ahora podría ser entendido en la época actual. Siempre es muy importante cuando se nos revelan palabras que nunca fueron entendidas de una mejor manera. El día de hoy no es la excepción, nosotros vamos a abordar un tema en la palabra de Dios, en donde vamos a ver una palabra muy específica que queremos que Dios traiga luz a nuestro corazón, entendimiento a nuestras vidas, pero sobre todo que pueda traer bendición de poder entender esta parte de Dios. El estudio de esta mañana se titula Gesed, el intraducible amor de Dios. Vuelvo a repetir, Gesed, el intraducible amor de Dios. Lo que yo voy a contarte es un momento en la vida del pueblo de Israel, en donde en la escena que voy a leerte, es una escena en donde Moisés es invitado directamente de parte de Dios al Sinaí. Moisés fue invitado por Dios y Dios dijo que iba a proclamarse delante de él, a darse a conocer a él en ese monte Sinaí. No podía subir absolutamente nadie más que Moisés y Dios se iba a dar a conocer ahí. Este es un contexto muy complicado, es un contexto en donde había sacado Dios al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y habían pasado esa extraordinaria escena de las plagas, del mar que se abre, y están más adelante en su trayecto a la tierra prometida. Y cuando Dios les iba a proclamar o les iba a dar las tablas de la ley, los 10 mandamientos que tú y yo hemos escuchado y hemos conocido, cuando Moisés subió al monte para que Dios le diera esas tablas, en tan solo 40 días el pueblo se descarrió, el pueblo hizo un becerro de oro, el pueblo le dio la espalda a Dios, abandonó instantáneamente, prácticamente había pasado un mes, y ya le había dado la espalda al Dios que los había rescatado.
Ese es el contexto de lo que yo estoy leyendo. Es en esa escena, Moisés destruye esas tablas al ver al pueblo rebelarse. Y Dios le dice: ven, sube nuevamente al monte. Quiero que vengas conmigo. Voy a revelarte a quién soy, mi esencia. Ven tú solo, trae otras tablas. Yo las grabaré, quiero que vengas. Y vamos a leer Éxodo, por favor. Vamos a leer en pantalla Éxodo 34, versículo 6. Dice de la siguiente manera: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Voy a irme un poco lento porque esto es un momento sumamente interesante. Es la manifestación y expresión de quién es Dios, dado y expresado por Dios mismo. Aquí vemos el nombre de Dios que es revelado y características y esencia, y las características que hace la esencia de Dios es lo que notamos en Éxodo 34, versículo 6. Su nombre dice Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Dios aquí revela su nombre, y la verdad es que el nombre de Dios es un nombre impronunciable. El nombre de Dios, que es manifestado por el mismo Dios, es impronunciable. En el lenguaje original, que en este caso, como la mayoría del Antiguo Testamento, está en hebreo, el nombre que expresa Dios de sí mismo está conformado por 4 caracteres hebreos, como lo ves en pantalla: Y, H, W, H. Estos 4 caracteres hebreos se le llaman tetragramatrón. Esto tú lo puedes encontrar y dices: ¿y cómo lo pronuncio? O sea, ¿esto cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Son 4 caracteres que prácticamente es impronunciable. Muchas de nuestras versiones en español han añadido, se han sometido a estudios y han hecho cómo hacer para poderlo respetar la esencia del nombre y poderlo pronunciar de alguna manera, y bueno, han llegado a algunas conclusiones. Muchas de nuestras versiones lo han puesto como Jehová, otros como Yahvé, la que estoy leyendo, la Nueva Traducción Viviente. Otros lo traducen esas 4 caracteres a hebreo como Dios de Israel, y la otra como el Señor. Es interesante, yo estuve observando las versiones en español a las cuales podemos tener acceso tú y yo. Y por ejemplo, noté que de las 19 que yo evalué, 5 de ellas lo traducen como Jehová. Le han añadido a estas 4 letras hebreas ciertas vocales para poderlo hacer pronunciable el nombre de Dios. Y le han puesto unos de ellos y obviamente van a tener sus fundamentos, razones, y decirte: mira, este es el correcto, este es cierto. Pero el nombre de Dios es claro, son esas 4 letras que nosotros hemos visto. Ese es el nombre de Dios que Él mismo se reveló. Y 5 versiones de las 19 las mencionan como Jehová. Principalmente son las versiones de Reina Valera antiguas. La contemporánea y otra ya no le ponen Jehová. Otra versión, 2 versiones de las 19 lo traducen como Yahvé, una como el Dios de Israel, y 11 de las 19 versiones en español, 11 la traducen como el Señor. Ese nombre lo ponen como el Señor. No sé cuál sea tu versión que tengas en este momento a tu mano. Puedes verificar si es Jehová, si es Yahvé, si es el Dios de Israel o es el Señor. Pero bueno, aquí Dios se está manifestando. Primeramente está principiando o iniciando dando su nombre con estas 4 caracteres en hebreo, que es el nombre de Dios. Yahvé está diciendo. Pero lo más importante es lo que viene a continuación, que quiero enseñarte en esta lección, en esta mañana. Definitivamente todo es importante. Dice que Él es el Dios de compasión, misericordia. Dice que es lento para enojarse. Esto es muy importante. Lento para enojarse es: Dios sí se molesta, sí se enoja, sí tiene un límite. Pero dice: soy lento para enojarme. Y algo que nos ha de llamar la atención a todos nosotros es que de todas las cosas o características que Él mismo expresa,
nos expresa uno en donde Él es superlativo, está más, tiene una más abundancia en esa característica que Él revela. Y dice, estoy lleno de amor inagotable, mi versión, no sé cómo diga tu versión. Dice en esta característica, estoy lleno de amor inagotable. Si Dios se está presentando a sí mismo y de las características que Él menciona, una de esas características lo hace de manera superlativa, como algo que lo supera en todo lo que Él se manifiesta, de verdad que tendríamos que entender esa palabra en sí. Oye, dice en mi versión amor inagotable, pero ¿qué es? Pues si Dios está lleno, yo debo de entenderlo. Entender esta palabra nos va a ayudar a poder conocer más la esencia de Dios, porque Él mismo se está presentando de esa manera. Él no es alguien que te diga, mira, Dios es así, Dios es asá y está lleno de esto. Es Dios mismo el que está mostrándose a la humanidad cómo es, cómo se llama y de qué Él está lleno. Y bueno, si nosotros usamos algunas herramientas para poder conocer los idiomas de las palabras expresadas en el original, en este caso el hebreo, nos damos cuenta en donde dice estoy lleno, es la palabra rab. Estoy lleno es rab, significa esto lo tengo en exceso, en demasía, en abundancia. Es la palabra rab. Y en esta versión dice estoy lleno. Y la palabra clave de esta mañana en donde dice amor inagotable, estoy lleno, rab, de amor inagotable, es la palabra Gesed. Gesed, Rab Gesed. Estoy lleno, en este caso, de amor inagotable, Gesed. Y lo más interesante ahora que reflexionábamos en cómo es a veces complicado los idiomas, como en este ejemplo que yo te di de la piedra de Rosetta, que se necesitó ayuda para poder entender los jeroglíficos. Esta es una de las palabras más, o es la palabra más importante en todo el Antiguo Testamento. Si tú sacaste tu cuaderno, por favor anota Gesed, para que la investigues, para que la profundices, porque es la palabra más importante en el Antiguo Testamento. Esta palabra es sumamente utilizada, casi 250 veces. No es una palabra ocasional. Aquí se está presentando Dios ante Moisés en el monte Sinaí, pero no es una palabra ocasional. Es usada más de casi 250 ocasiones, aproximadamente 246. Y bueno, esta palabra Gesed, así como el nombre de Dios es impronunciable, que se tuvieron que agregar ciertas vocales para poder pronunciar el nombre de Dios, la palabra Gesed, la característica que tiene en exceso Dios manifestado por Él mismo, la palabra Gesed es una palabra intraducible. Gesed es una palabra intraducible. En español, Fer, no. En cualquier idioma del mundo, la palabra Gesed es intraducible. Oye, pero está complicado. Si Dios está lleno de Gesed y es intraducible, ¿cómo lo vamos a entender? Yo quiero decirte que es intraducible, pero no que es imposible de entender. Nuestras versiones, diferentes versiones, aquí te hablé de las 19 versiones y de lo que hablaba cada una de ellas respecto al nombre de Dios. También esto varía en cómo tradujeron la palabra Gesed en el idioma español, porque es una palabra intraducible. Muchos de las versiones en español lo traducen como abundante en misericordia. La palabra Gesed lo han traducido como misericordia, abundante en misericordia. Otro es grande en misericordia. Otro lo traducen como grande en amor. Otro como lleno de fiel amor. Gesed lo traducen como fiel amor. Otro como rico en amor o grande en benignidad. Ciertamente, la palabra Gesed es intraducible. Y más que decirte la traducción, quiero explicarte en esta mañana, en esta clase, la esencia de lo que significa esta palabra intraducible.
Y para esto quiero hacerte una comparación con una palabra que tú y yo estamos familiarizados. Y una de esas palabras que estamos familiarizados es con la palabra gracia. La palabra gracia, por ejemplo, es recibir lo que no merecemos. Recibir, que tú recibes lo que no mereces. Si tú eres un cristiano, por ejemplo, has recibido el perdón de tus pecados, has recibido y no lo mereces, has recibido el Espíritu Santo, lo has recibido y no lo merecemos, dones del Espíritu los has recibido y no los merecemos, y la parte de Gesed, para poder nosotros entender y darte esa diferencia, porque la gracia lo entiendes, Gesed es no recibir lo que sí mereces. Gesed es no recibir lo que sí mereces. Quiero que lo anotes. La palabra más importante en el Antiguo Testamento. La palabra intraducible que no te puedo decir. Entonces es misericordia. Entonces es gracia. Entonces es amor inagotable. Entonces es fiel amor. Entonces es benignidad. Es todo. No es una sola cosa, es todo. Porque Gesed es no recibir lo que sí mereces. Piensa en ello. ¿Qué podemos sí merecer y que no hemos recibido de parte de Dios? No hemos recibido su ira. ¿Por qué? Por su Gesed. No hemos recibido su castigo. No hemos recibido maldición. No hemos recibido tantas cosas, aunque sí lo merecemos, por su Gesed. Es no recibir lo que sí merecemos. Entonces, en ese lugar en donde Dios el Señor se estaba presentando ante Moisés, le decía: Moisés, soy abundante, soy Rab Gesed, soy abundante en poderte no dar lo que sí mereces. Era un momento clave, súper importante aquí. Porque el pueblo de Dios en un lapso corto de tiempo se había descarriado. Y poder entender esto, que Dios es un Dios lleno de Gesed, de que no nos da no recibimos lo que sí merecemos, es importantísimo. Entonces vamos a profundizar. Rab Gesed, abundante. Rab, abundante en Gesed, misericordia. Unas versiones lo tradujeron así. Grande en, que es Rab, otra vez misericordia. Grande en Gesed, amor. Lleno de fiel amor, Gesed. Rico en amor. Grande en benignidad. La versión que estoy manejando en amor inagotable. Un amor que nunca se rinde. Un amor que no se da por vencido. Por lo tanto, entendiendo y profundizando Gesed, no recibo lo que sí merezco por su amor inagotable. No recibo lo que sí merezco por su amor. No recibo lo que sí merezco por su fiel amor. No recibo lo que sí merezco por su benignidad. No recibo lo que sí merezco por su Gesed. Envuelve todo esto. Me encanta que sea una palabra intraducible porque envuelve, abarca misericordia, amor inagotable, amor que no se rinde, benignidad. Todas estas cosas abarcan esta palabra intraducible que es el Gesed. Otra manera de decirte del Gesed es cuando la persona de quien solo tengo derecho a esperar nada, me lo da todo. Gesed, la esencia de Gesed, es cuando la persona de quien solo tengo derecho de esperar nada, me lo da todo. Yo pienso, quiero que te imagines a Moisés. Para nosotros, yo creo que necesitamos una explicación y qué es el Gesed, etc. Pero Moisés lo está escuchando de los labios de Dios. Imagínate su mente, su corazón fue un estallar de alegría. Y yo pienso que fue un estallar de alegría en donde él cobra coraje, cobra valor, cobra entendimiento de lo que está pasando en su mente y en su corazón, y lo marca para toda la vida. Leamos Éxodo 34 del 8 al 10. Dice: al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró.
Al escuchar esto de parte de Dios, de que no se lo contaron, lo escuchó directamente en ese monte Sinaí. Lo escucha: mira, mi nombre es este, mis cualidades son estas, mi esencia, mi carácter, y también soy excesivo en Gesed. Para Moisés fue algo increíble. Obviamente tú y yo nos tenemos que detener a entender un poco, pero ellos se manejaban en el idioma hebreo, entendían perfectamente. Moisés entendió perfectamente este mensaje que le está comunicando Dios, y lo único que hizo fue postrarse y adorarlo. ¿Quién como tú, Señor, que eres excesivo en Gesed? ¿Quién como tú, Señor, que aunque sí lo merezcamos, te detienes de tantas cosas por tu amor inagotable, por tu misericordia, por tu benignidad, por tu Gesed? Todo lo que envuelve esta palabra. Lo único que quiso y pudo hacer de manera razonable es adorarlo. No solamente eso, es lo que leemos en el capítulo 34, del verso 8 al 10, dice más adelante en el 9: entonces dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, es decir, si tu Gesed es real, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad, nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Aparte de adorarlo rendido, postrado en el piso, Moisés lo que le dio fue confianza. Dios, si tú eres abundante en Gesed, si tú eres alguien que, aunque sí lo merezcamos, tu ira, tu olvido, tu destrucción, no nos lo vas a dar. Me da confianza para poder suplicarte. Acompáñanos en este viaje. Esta idolatría que acabamos de hacer, lo que merecemos es destrucción. Lo que merecemos es muerte. Lo que merecemos es tu distanciamiento. Hemos adorado un becerro. Mira tu pueblo. Eso es lo que merecemos, pero yo apelo a tu Gesed, Dios. Y le dio ese valor de decirle: acompáñanos. Apelo a eso que tú me acabas de decir, que eres abundante en Gesed. Acompáñanos en este viaje. Somos un pueblo terco, rebelde. Te pido que nos perdones. ¿Por qué le está pidiendo perdón? Porque sabe que es abundante en Gesed. Sabe Dios que no le va a dar al pueblo lo que se merece, porque Dios es lleno de Gesed. Entonces le dice Dios: danos tu perdón, nuestra iniquidad, perdónanos nuestros pecados. Y aparte, familia, se atreve a decirle: tómanos como tu posesión más preciada. Moisés pudo capturar la esencia de esta palabra intraducible, Gesed, para poderle suplicar a Dios y pedirle lo que un hombre o una mujer que desconoce la esencia de Dios le pediría. O sea, ¿cómo me voy a atrever a pedir? ¿Con qué cara le digo? Hey, Dios es abundante en Gesed, y tu petición va a ser escuchada, no porque lo merezcas, sino por su Gesed, su amor que no se rinde, su amor inagotable. Por eso es increíble que esta palabra sea más profunda. Qué bueno que es intraducible, porque ahora podemos entender que abarca mucho más de lo que nos imaginamos. Veamos qué le responde Dios, ese Dios abundante en Gesed. Éxodo en el 10 dice: el Señor respondió. Escucha, yo estaría a punto de matarlos a todos y acabarlos. Dice: yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por ti. Lo que le estaba diciendo es: acepto tu oración escuchada. Haré milagros.
La gente será testigo que a través de este pueblo, que no merece nada de lo que me pides, por mi Gesed yo lo voy a dar, porque tengo abundancia en Gesed. A Moisés le capturó eso en el corazón, y tú lo vas a ver a lo largo de la historia, refiriéndose a Dios, acercándose a Dios, porque es un Dios lleno de Gesed. Yo quiero que ya en este punto has reflexionado en tu vida. ¿Ves cómo Dios no te ha dado lo que sí mereces? No solamente eres un hombre o una mujer llena o lleno de gracia de Dios, que has recibido a cosas que no merecías, pero también Dios ha abstenido, no te ha dado cosas que sí mereces. Su castigo, su ira y su juicio. Y aquí es lo más importante. Yo te quiero preguntar si es un Dios abundante en Gesed. Entendiendo esto, Moisés se postró y adoró. Le podía suplicar en sus oraciones atrevidas, apelando a su Gesed. Yo quiero preguntarte eso, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Eso qué te lleva a hacer a ti? ¿Te acuerdas que cuando fallas no quieres venir a orar? ¿Recuerdas que en tu mente el acusador está diciéndote, no lo mereces? No mereces una familia, no mereces la salvación, no mereces. Hay tantos no mereces en tu corazón, en tu mente, pero no en la esencia de Dios, porque es un Dios abundante en Gesed. Yo quiero que tú notes, obviamente es difícil porque no tenemos la Biblia en el idioma hebreo, manejamos más la Biblia en idioma español, pero quiero que estés atento a cuando tú leas la palabra gran misericordia, gran amor, amor inagotable. Todas estas cosas que yo te he dicho con detenimiento, está hablando del Gesed. Te voy a dar ciertos ejemplos de hombres que han orado a Dios en momentos cruciales. ¿Y sabes a qué apelaban? Apelaban al Gesed de Dios. Tú vas a notar en sus oraciones que le estaban pidiendo a Dios a través de su Gesed, entendiendo este Dios al cual yo me dirijo. Yo le puedo pedir algo que, aunque sé que merezco, no lo recibo porque es un Dios abundante en Gesed. Puedes ver en Nehemías 9:17, en Nehemías 13:22, son oraciones de Nehemías y le está pidiendo a Dios. Y lo que está sacando en su oración es: Dios, por tu Gesed te pido esto, esto y esto. Daniel 9:4. También Salomón, el hijo de David, en el segundo libro de Crónicas 1:7 y 8, le está diciendo Dios, cuando Dios se le aparece en la noche en un sueño y le está diciendo: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Recuerdas esa historia? Dice, le responde Salomón a Dios: Dios, tú has tratado con Gesed a mi padre y me has hecho rey a mí. Tú has tratado con Gesed. Utiliza esa palabra, Salomón. Has tratado a Gesed, con Gesed a mi padre. Y le está comentando eso. También hay otra oración en donde apela al Gesed de Dios en 5:13. Moisés, la oración en Números 14:18. El profeta Joel en el libro de Joel 2:13. En el salmo conocidísimo como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En el Salmo 23, en el versículo 6 dice: Señor, tu Gesed me acompaña todos los días. Es increíble que él entendía el Gesed de Dios. Y bueno, pues un levita que regresó del cautiverio escribe, según los comentaristas son los que refieren como autor del Salmo 136. Este Salmo 136 es un himno al Gesed. Cada uno de sus versículos dice: Dios, tú hiciste esto, pero para siempre perdura tu Gesed. Y luego dice otra cosa: pero para siempre perdura tu Gesed. O tu Gesed es para siempre. Es un himno al Gesed. Quiero que lo puedas leer. Te va a encantar. Entonces todos estos hombres y todas estas mujeres que tú vas a poder ver en la palabra de Dios han entendido, los ha cautivado el Gesed de Dios. Si tú miras en el Nuevo Testamento, tú puedes ver en escenas como Pablo, aunque no es la palabra Gesed, pero entiende esta esencia, en donde dice: ni la tribulación, ni la persecución, ni la desnudez. ¿Qué dice él?
me puede apartar de tu amor? También está diciendo, yo le pido a Dios que les abra los ojos, el entendimiento, para que puedan ver cuán alto, cuán ancho, cuán grande es el amor de Dios por ustedes. Prácticamente lo que está describiendo es el amor que nunca se rinde, el Gesed de Dios. El apóstol Pablo entendió su esencia. Tú en esta mañana tienes que hacer algo, tomar una decisión, entender el Gesed de Dios para tu vida. No solo recibir Gesed es lo que vemos en la palabra de Dios, sino también es dar el Gesed. Si Dios es un Dios lleno, abundante, en exceso de Gesed, Él desea que su pueblo también manifieste Gesed a los demás. No solamente es un Dios que es lleno de Gesed, sino que quiere que su pueblo también sea un pueblo que manifieste Gesed. Y así lo dice con esas palabras. Oseas capítulo 6, versículos 4 al 6. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Versículo 5. Envié mis profetas para destrozarlos, pero para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Verso 6, familia, es un versículo sumamente importante. Dice, quiero, hablando Dios, quiero que demuestren, y en el hebreo, en este texto de Oseas, dice, quiero que demuestren Gesed. Yo soy un Dios de Gesed, abundante en exceso. Quiero que demuestren ustedes Gesed, amor inagotable, amor que no se rinde, misericordia, compasión, benignidad, etc. No que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. ¿Por qué quiere Dios ser conocido? Para que entendamos, oye, claro que te va a pedir que demostremos Gesed, no que ofrendes, no que ofrezcan sacrificios. Y quiero que me conozcan, entiendan cuál es mi naturaleza. Ya se han olvidado de quién soy. Por eso es que también se han olvidado de qué es lo que están demostrado. Mira, no solamente aquí. Acompáñame, vamos juntos a Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13 dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos, a una cena en su casa. ¿Junto con quién? Junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Esto es muy importante en este 13. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Y familia, los manda a Oseas 6:6, texto que acabamos de leer. Quiero que tengan Gesed, en este caso compasión, no que ofrezcan sacrificios. Vayan y aprendan qué significa la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Qué triste, familia, que Jesús está encarando a la élite del conocimiento bíblico de su tiempo, los fariseos. Y los fariseos ya se habían olvidado, aquellos que estaban encargados de resguardar, de proteger la palabra de Dios, ya la habían desprotegido. Aquellos que tendrían que guardar el carácter y la esencia de Dios, los están mandando, vayan y aprendan. Se han olvidado de mostrar Gesed.
Y si tú piensas en esto que acabo de mencionar, del Gesed, de la esencia de Dios, y que Dios quiere que tú y yo manifestemos Gesed, te va a hacer un clic, una sincronía, cada historia, cada acto que Jesús hace. El sanar a un leproso, el tocarlo. ¿Por qué lo sanó? ¿Por qué lo tocó cuando nadie no lo merecía? Porque el Gesed, tú vas a ver a Jesús siendo el Gesed en acción. Tocando a los que nadie toca, sanando a los que nadie sana, amando a los que nadie ama, estando con las personas por el Gesed. Jesús manifiesta, encarna el Gesed de Dios. Y los está mandando a los fariseos. ¿Por qué como con los pecadores? ¿Por qué como con las prostitutas? Pues, ¿qué entienden? ¿Ustedes qué están entendiendo? Yo quiero pedirles que vayan y aprendan en donde dice: quiero que ustedes tengan Gesed y no que ofrezcan sacrificios. Tú vas a ver cada historia que relata Jesús, y es porque se ha perdido la esencia del Gesed, aún de los hombres hacia los hombres. Tú y yo nos llamamos discípulos, nos llamamos cristianos. ¿Seremos los defensores del Gesed? ¿Seremos los que vamos a hacer los que Jesús nos diga: ¿saben qué? Vayan y aprendan lo que es el Gesed? O sea, ustedes nomás cantan, ustedes nomás se reúnen, ustedes nada más bla bla bla. Vayan y aprendan lo que verdaderamente deseo, y es que ustedes muestren Gesed los unos a los otros. No por eso el segundo mandamiento más importante es el amor a nuestro prójimo. Las actividades de misericordia, de compasión, son actividades muchas veces en donde se va la minoría de las iglesias. El ayudar al necesitado, la compasión, el amor los unos por los otros, el perdón, parece que está en peligro de extinción aún entre los hombres y las mujeres de fe. ¿Y el Gesed, familia? ¿Cómo estás en el Gesed? ¿Quién es esa persona que trae a tu corazón, a tu mente, el Espíritu Santo, que te dice: quiero que le des Gesed a él? No quiero que le des lo que merezca, sino dale lo que no le des lo que merezca. Trátalo con Gesed. Amor inagotable, amor que nunca se rinde, misericordia, benignidad. Como lo quieras traducir, es Gesed. Por eso en el Padre Nuestro está diciendo: miren, pero si ustedes no perdonan, yo no los perdonaré. Ustedes tienen que estar repletos de Gesed. Es una de las partes más importantes que yo quiero que ustedes tengan. Quiero que vayamos a Mateo 23:23. Dice: ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, dice Jesús, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Familia, hoy es un llamado, es un levantarnos a poder entender, adorar a ese Dios que nos trata con su Gesed, pero también a manifestar, a convertirnos en casas, en comunidades, en familias, en personas que manifiestan Gesed, el amor de Dios. Quiero concluir con lo siguiente. Dios presenta su carácter como Rab Gesed, lleno de Gesed. ¿Qué impacto ha tenido eso en tu vida? Quiero que lo reflexiones. El hecho de que Dios sea alguien en exceso de Gesed, ¿qué impacto ha tenido eso en tu vida? ¿Qué vas a hacer al saber esto? Otra de las preguntas: ¿de qué manera afecta esto en tu relación con Dios? A Moisés lo hizo hacer oraciones atrevidas porque entendía que Dios era un Dios lleno de Gesed. Pienso en su ánimo, en su alegría, en poder entender que estaba no ganándose el perdón, sino esa esencia de Dios lo cubría y lo arropaba.
Lo mismo, las convicciones que tenía el apóstol Pablo. No hay nada que te pueda separar del amor que nunca se rinde de Dios. Otra de las cosas es muy inspirante en los hombres y mujeres que entendieron la abundancia de Gesed de Dios. Yo quiero que sigas buscando escrituras. Si veas las oraciones, puedes comenzar con las que te di de ejemplo, para que puedas entender mejor el Gesed, cómo el Gesed moldea nuestras vidas en todos los sentidos. Y por último, en la conclusión, el último punto que quiero concluir es que Dios está siempre atento de que tú te caracterices por Gesed. Dios está siempre atento de que tú te caracterices por el Gesed. ¿Qué persona Dios ha puesto, te vuelvo a preguntar, en tu corazón mientras escuchabas esto, que tú necesitas mostrarle Gesed? ¿Es una expareja? ¿Es un hijo? ¿Es un familiar? ¿Es un padre? ¿Es un hermano? ¿Es un vecino? ¿Quién es? Expresa tu Gesed. Otra de las cosas es de qué manera se relaciona el Gesed que debes dar y participar en las actividades de misericordia de la iglesia. ¿Cómo se relaciona eso con el Gesed? El que yo vaya y participe a los eventos de misericordia. Hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar. Gesed, el intraducible amor de Dios. La piedra de Rosetta cambió el mundo para entender los jeroglíficos egipcios. Fue interesantísimo. Gesed, el intraducible amor de Dios, lo cambia todo. Cambió a Moisés, cambió a los hombres de Dios, cambió la humanidad. Seamos una comunidad, una nueva generación que expresa Gesed, que nos caracteriza el Gesed, que resguardamos y protegemos esto que es la esencia de Dios. Muchas gracias y bendiciones.